Conmigo a la palabra de Dios, a Jueces capítulo 6, versículo 14. Hemos estado hablando un poco acerca de Gedeón en estos últimos domingos. Hemos estado reflexionando en la forma y en la manera en la cual el Señor no solamente quería llevar a Gedeón a una confianza en Él, sino que también hemos estado observando cómo el Señor quiere llevar a su pueblo a la esencia de la vida cristiana, a una vida que confíe en Él, a una vida que descansa en las promesas del Señor, y a una vida en la cual podemos glorificar, exaltar y bendecir su nombre, confiados y seguros que Él tiene el control en todas las cosas. Estos pasajes que hemos estado estudiando en Jueces capítulo 6, espero en el Señor que esta noche nos puedan ayudar, nos puedan edificar y puedan ser desafiantes en la vida de cada uno de nosotros, y que también puedan traer confort, alegría, mientras que confrontan nuestros pensamientos. Jueces capítulo 6, que es de lo que hemos estado hablando en todos estos domingos, nos habla acerca de la condición del pueblo, cómo estaban viviendo alejados de Dios, y la manera en la cual el Señor en su misericordia empezó a llevarlos a través de situaciones tan complicadas, para que ellos llegaran a un punto en el cual reconocieran que sin Dios no podían hacer nada. Amados hermanos, Dios nos ama tanto que nos muestra nuestra incompetencia, pero no para humillarnos ni para avergonzarnos. Dios nos ama tanto que desea darse a conocer a nosotros y va aplastando nuestro orgullo y nuestra soberbia, a lo mejor de la manera que nosotros nunca lo hubiéramos planeado, a lo mejor de la manera que nosotros no hubiéramos elegido, pero sí de la manera perfecta y correcta que en su sabiduría Él nos habla a cada uno de nosotros. Hay un proceso en el cual el Señor, al igual que aquellos que están produciendo uvas o están produciendo vinos, el proceso para realizar un vino elegante y que puedas disfrutar es agarrar las uvas y machacarlas, aplastarlas, exprimirlas. No es lo más agradable, pero lo mejor de nosotros sale cuando estamos siendo aplastados, cuando estamos siendo puestos en la comprensa y que Dios está dándole vueltas, o a veces nos sentimos hasta pisoteados, pero Dios está sacando lo mejor de nosotros en medio de las situaciones más difíciles. Cada uno de nosotros hemos enfrentado momentos en los cuales decimos: Señor, creo que hasta aquí fue el final. Pero cuando pareciera que todo se está acabando, la mano de Dios nos levanta y nos dice: todavía no he terminado contigo y hay algo más para ti. Dios es fiel. Y Dios llevó al pueblo de Israel durante 7 años, usando a los madianitas y lo sanguinario que eran estos hombres que llegaban y acababan con toda la cosecha que estaba teniendo el pueblo de Israel. Y la historia de Jueces capítulo 6 se centra en un hombre llamado Gedeón, que dice la palabra de Dios que estaba en un lagar limpiando el trigo. Y es un pasaje que hemos leído quizá en muchas ocasiones, pero solamente una referencia técnica a lo que es el lagar. El lagar es un pozo profundo que es muy angosto, en donde estaban ellos preparando el jugo de uva o el aceite de oliva, pero ahí lo estaba usando Gedeón para limpiar el trigo, para zarandear el trigo y esconderlo. Allá escondido, donde nadie me vea, donde nadie me escuche, aquí voy a limpiar el trigo, aquí voy a limpiar lo que hemos cosechado para que nadie nos encuentre. Pero Dios, dice la palabra del Señor, que escuchó el clamor de sus hijos e intervino. Quiero manejar en esta hora solamente 3 enseñanzas generales, y en la última general vamos a desglosar un poco más acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. 3 enseñanzas generales que encontramos en este capítulo de Jueces, capítulo 6, que hemos visto a lo largo de estos domingos. Quiero que note bien la primera enseñanza general, la primera enseñanza que encontramos, y es la siguiente. Al leer Jueces 6, encontramos esta enseñanza: Dios escucha el clamor de sus hijos. Dios escucha el clamor de sus hijos.
No importa que sus hijos estén alejados de Él. No importa que sus hijos estén en ese momento adorando a otros dioses. No importa que sus hijos se hayan olvidado de Dios y que hayan cometido actos en contra de Él. Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Y recuerdo en este momento un pasaje maravilloso que está en Mateo capítulo 8, del versículo 23 en adelante. Lo voy a decir solamente así. Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado del lago. Y los discípulos le dicen al Señor: te vamos a seguir. Se suben a la barca. Y cuando se suben a la barca, todo el día anterior habían estado sirviendo a la gente, predicando la palabra del Señor, sanando a los enfermos, escuchando a los necesitados. Y cuando se suben a la barca, en cuanto empieza a caminar la barca, en medio de la noche y en medio de la nada, en medio del mar, se desató una tormenta tan fuerte que dice la Biblia que las olas crecían, el viento soplaba fuerte y los discípulos pensaban que la barca se iba a hundir. ¿Y saben qué hacía Jesús? Dice la palabra de Dios que mientras toda esa tormenta estaba pasando, ¿saben qué hacía Jesús? Dormía. Dice Mateo, y Jesús estaba dormido en la barca. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Señor, la tormenta está bien fuerte, las olas están hundiendo la barca, el viento está volteando todo, estamos en medio del mar. Ahora, cabe mencionar que dentro de esa barca había 4 pescadores expertos: Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Ellos habían crecido en el mar, ellos habían crecido en las barcas, ellos habían enfrentado varias tormentas, ellos sabían lo que tenían que hacer en medio de una tormenta en el mar. Eso no les asustaba. Pero la tormenta era una tormenta tan poderosa que aún estos 4 pescadores con experiencia tuvieron miedo. Y voltean a ver al hombre que ha sanado enfermos, que ha multiplicado panes, que está haciendo milagros. Y cuando voltean, miran a Jesús en la parte de atrás de la barca. Y yo creo que querían voltear y verlo, hermanos, como preocupado. Ellos están tronándose los dedos, ellos están llenos de miedo, ellos están llorando, están desesperados. Y querían voltear a ver a Jesús y que Jesús estuviera igual que ellos. Que Jesús estuviera llorando, que Jesús estuviera comiéndose las uñas y pensando qué hacer. Pero cuando voltean y lo miran, ¿saben qué estaba haciendo? Estaba dormido. Por eso muchos en la predicación siguen el ejemplo de Jesús. Un día me acerqué con alguien y le digo: hermano, ¿te dormiste? Es la paz de Dios, hermano. Es que tiene una unción usted, que la paz de Dios, que... Amados, cuando voltearon a ver a Cristo estaba dormido. Mateo capítulo 8, versículo 25 dice que los discípulos fueron a despertarlo gritando: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Señor, sálvanos. El versículo 26 dice que el Señor Jesús se despertó y les dijo: hombres, ¿qué pasa? Qué hermoso es esto, hermanos. A Jesús no lo despiertan las olas de tu tribulación. A Jesús tampoco lo despierta el fuerte viento, ni los truenos, ni los rayos, ni los relámpagos que están cayendo. Pero ¿sabes qué fue lo que despertó a Jesús? El clamor de sus discípulos: sálvanos, Señor. Pedro no le dijo a Andrés: oye, Andrés, no estamos orando como él dijo que era primero. Padre nuestro que estás en los cielos. No, ¿qué era primero? Santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo debemos? Hermanos, cuando estamos en necesidad y cuando estamos desesperados y en angustia, el Señor no nos va a decir: no estás orando correctamente, todavía no te escucho. Pero lo más grande es, y lo más maravilloso es, que en medio de cualquier momento que estemos atravesando, el clamor de sus hijos hace que Dios se sacuda y nos responda.
No es tu perfección, no es tu capacidad, no es tu conocimiento, no es que nunca te has equivocado, no son tus méritos, es el deseo de ver actuar a Dios. Y no importa si la situación en la que te encuentras es por pecado, es por malas decisiones o porque abandonaste a Dios, el clamor de los hijos de Dios siempre es escuchado por Dios. Esa es la primera enseñanza que encontramos en Gedeón, en Jueces capítulo 6. ¿Escucha bien allá atrás? Hermanos, no importa dónde estás ni cómo estás, clama a Dios. El pueblo de Israel estaba alejado de Dios, se habían olvidado de Dios, pero cuando clamaron, Dios los escuchó. Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Segunda enseñanza general que encontramos en este pasaje. En el capítulo 14 y en el versículos 14 y versículo 25 del mismo capítulo de Jueces 6, solamente tenga abierta su palabra y vamos allí en un momento, encontramos lo siguiente: Dios siempre nos responde en lo profundo del pozo. Dios vino y encontró a Gedeón allá en lo profundo del pozo. Cuando Gedeón estaba escondido, lleno de miedo, cuando Gedeón estaba escondido, lleno de temor, donde Gedeón estaba escondido porque todas las circunstancias que habían vivido lo habían llevado a estar ahí metido en ese pozo, ahí Dios le respondió. Dice la palabra de Dios que el ángel del Señor vino y se sentó debajo de este árbol y empezó a hablar con Gedeón. Dios nos escucha y nos responde en lo profundo del pozo. Pero vemos las bendiciones de Dios cuando salimos del pozo, no en el pozo. Yo quiero que Dios me bendiga ahí en el pozo. Yo quiero que Dios me bendiga en la comodidad. Yo quiero que Dios me bendiga y ver las bendiciones de Dios acá en el lagar. Escucha bien lo que estaba haciendo Gedeón. Gedeón agarraba el trigo y sus enemigos, los madianitas, los enemigos, los que lo estaban avergonzando, los que se estaban burlando de él, los que le estaban quitando las bendiciones, lo hicieron que se fuera a esconder en ese lagar. Y cada vez que él miraba a un madianita, iba y se escondía. Y cada vez que llegaba el tiempo de la cosecha, cuando iban a disfrutar las bendiciones de Dios, él iba y se metía en el pozo. Cada uno de nosotros en algún momento de su vida agarra un pozo. Por las circunstancias, por las injusticias, por lo que nos han hecho, por lo que otros nos han dicho, por lo que otros nos han hecho. Nos sentimos cómodos. Hacemos de nuestro cuarto un pozo. Nos encerramos en nuestra recámara, apagamos todas las luces, nos tapamos con la cobija y no queremos que nadie nos moleste, no tenemos deseos de hablar con nadie. Y cuando las cosas van bien salimos y decimos gloria a Dios por todo lo que ha hecho. Pero cuando las cosas van mal, vamos y nos escondemos y nos refugiamos en el pozo. Otros toman una cantina como un pozo. Otros agarran una adicción y se esconden en ello. Otros quieren esconder todo su dolor lastimando a otras personas. Gedeón estaba dentro del pozo y Dios lo escuchó. Pero escuche la plática de Dios con Gedeón. Jueces capítulo 6 versículo 14 dice de la siguiente manera: el Señor lo encaró, lo confrontó, lo sacudió y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder del Madián, porque yo te envío.
El versículo que sigue, Gedeón empieza a decirle: Señor, soy el más débil, soy el más pequeño, yo no puedo hacer nada, mi familia no es importante, nunca le han tomado en cuenta, nunca han sido importantes, no tenemos a ningún triunfador. Y el Señor lo encara otra vez y le dice: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel, porque yo te envío. Hermano, ¿cuánto dolor podría haber tenido Gedeón? ¿Y qué valor tan pequeño se daba él mismo? Que el mismo Dios está hablando con él y le está diciendo: guerrero valiente, tú vas a triunfar, vas a salir adelante, yo te voy a dar la victoria. Y Gedeón está aferrado a un pensamiento que le está diciendo: no eres nadie, tú nunca podrás, y aquí estarás. ¿Sabes por qué? Porque estaba en el pozo. Dios te habla en el pozo. Dios te escucha cuando estás en el pozo. Dios te responde cuando estás en el pozo. Pero Dios no te va a usar ahí en el pozo. Tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ahí. Tienes que moverte de ahí. Parece que nunca vas a salir del pozo. Versículo 25 dice: aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: toma un novillo del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y al poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Derríbalo, acaba con él. Fíjate dónde empieza la bendición de Gedeón. Primero está en el pozo y el Señor le dice: ve y pelea, salte de ahí. Y cuando sale, el Señor le da la siguiente orden. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma del rebaño de tu padre y sacrifica aquello que ya no es útil en tu vida y que ya no te sirve. Debes de salir del pozo donde las circunstancias te han llevado, o donde tu pecado o el pecado de otros te ha llevado. No puedes estar en el pozo y esperar que Dios te use poderosamente. Dios está dando la orden que salgas del pozo. Escuche bien esto. Gedeón tenía 7 años escondido en ese lagar. Cada vez que había cosecha, iba y se escondía. Y cada vez yo creo que Gedeón se decía: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está haciendo nada? ¿Por qué Dios no viene y nos rescata? ¿Por qué Dios no hace algún milagro? Como lo hizo cuando dividió el mar rojo, como lo hizo cuando cayó el maná del cielo, como lo hizo cuando sacó agua de la roca. Porque cuando estamos en el pozo, estamos cuestionándonos todo lo que Dios ha hecho en otros, o todo lo que Dios está haciendo en otros, y que creemos nosotros que Dios se ha olvidado de nosotros. Todo pensamiento que se centra en ti, todo pensamiento que te hace creer que Dios te ha abandonado, y todo pensamiento que te lleva a hundirte en el pozo, no es un pensamiento que viene de Dios. Es un pensamiento que tienes que atacar. Y Dios le está diciendo a Gedeón: sal del pozo, porque vamos al siguiente nivel. Ahora, Gedeón, quiero que empieces a deshacerte de todo aquello que quizá fue útil para tus padres, pero que no es útil para ti. Ahora, Gedeón, es necesario que empieces a caminar bajo lo que yo te voy a decir, y no bajo lo que otros te han enseñado, y no bajo lo que la costumbre, la tristeza y el dolor te está dictando. Empezamos a crecer cuando empezamos a obedecer al Señor. Pero lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, es despojarnos de todo aquello que no nos está funcionando a nosotros. Alguien viene y dice: hermano, ore para que Dios provea, ore para que Dios me dé una mejor situación, ore para que Dios... Y cuando empezamos a platicar y empezamos a ver que puede haber otras alternativas en las cuales pueden trabajar y hacer otras cosas, empiezan a decir: pero no puedo cambiar. ¿Por qué no?
Hay cosas que a tus padres les resultaron muy útiles, pero que fueron las herramientas que Dios usó en su momento para formarte a ti para este tiempo, pero que ahora son otras herramientas las que tú necesitas y empezarás a crecer. Yo le doy muchas gracias a Dios por los padres que tuve. Mi padre vive todavía, mi mamá ya está con el Señor, pero lo que ellos me han enseñado y lo que ellos me enseñaron, me doy cuenta que llega un momento en el cual, cuando las cosas van mal y me voy al pozo y me pongo a pensar, es que mi papá no me dio un abrazo cuando yo quería, es que mi mamá me despreció en aquel momento, es que mis hermanos no me querían. Eso es volver al pozo. Dios le está diciendo a Gedeón: ya lo pasado quedó atrás, ahora empieza algo nuevo. Y lo primero que tienes que hacer es acabar con aquellos ídolos que tú has formado y que has creído que te han sostenido toda la vida, pero no lo han hecho. Quiero que me empieces a obedecer a mí. Y no estoy hablando de aquello malo, hermanos, que el Señor, no estoy hablando de lo bueno que nuestros padres, nuestros antepasados o la experiencia nos pueda dar. Estoy hablando con personas que estoy seguro que están comprendiendo que son aquellas cosas negativas y malas que muchas veces hemos adoptado. Mi padre fue un pastor dedicado 100% a la obra. Y recuerdo muy bien que mi papá era un hombre, cuando era pastor, ahorita ya es pastor jubilado y está disfrutando su vejez, pero era un pastor que era 100% dedicado, y aprendí mucho de él y sigo aprendiendo. Pero recuerdo muy bien que en la iglesia donde mi papá empezó a pastorear, una iglesia que él plantó, era una iglesia en una invasión allá en Ciudad Obregón, que nadie podía entrar, ni la policía ni nadie más entraba, solamente le permitían entrar a mi papá y a nosotros a predicar la palabra de Dios. Mi papá salía desde las 7, 8 de la mañana y regresaba hasta las 9, 10 de la noche. ¿Qué era lo que hacía mi papá? Había una violencia tremenda en esa colonia, que en ese entonces, no sé si aquí el mochi se usaba, pero había muchas pandillas de cholos y malvivientes, y era un nido de cholos en ese lugar. Y los papás y los abuelos de los hombres y mujeres que formaban parte de las pandillas no sabían leer, no sabían escribir. Recuerdo que mi papá empezó a ver una oportunidad para enseñarles a leer y a escribir a cada uno de esos hombres. Agarraba calle por calle, casa por casa, voto por voto, no es cierto, pero se iba yendo por cada una de las calles, presentándoles a Cristo, orando por las necesidades y diciéndoles: ¿quieren aprender a leer y a escribir? Yo les puedo enseñar. Cuando llovía, era una tierra de siembra, se hacía un lodazal, no se podía ni entrar ni nada, y las casitas que había ahí eran casas de madera con techo de lámina y paredes de hule. Era una necesidad muy grande. Mi papá iba y llevaba botas, construía las casas. Si alguna casa se caía, ahí estaba mi papá. Lo que aprendí de mi padre, y sigo aprendiendo, es la dedicación a la iglesia. Dios ama a su iglesia. Mi padre, como pastor, amaba a la iglesia, se daba por la iglesia y estaba al pendiente de ella. Le hablaban e iba para allá. No había celulares, pues tenía que estar siempre al pendiente en ese lugar. Y todo lo que mi padre estaba haciendo, recuerdo que en la adolescencia, mientras mi padre sirviendo a Dios, el enemigo me estaba metiendo una idea, porque miraba a otros papás, o de repente personas muy cercanas a nosotros nos empezaban a decir: ¿tú crees que sea bueno que tu papá sea pastor? ¿Te das cuenta? Él ni está aquí contigo. En tu cumpleaños no estuvo. Cuando más lo necesitas, te ayuda a hacer la tarea. ¿Verdad que él no viene y no está aquí? El diablo siempre te quiere tener en el pozo. Y quiera o no, de repente el pensamiento en la adolescencia era: mi papá debería pasar más tiempo conmigo. Aquí debería estar siempre junto a mí. Aquí debería. Recuerdo que en una ocasión le estaba diciendo a mi mamá: fíjate, aquí debería estar mi papá. Recuerdo que mi mamá me dijo: tu papá está haciendo la obra de Dios y no te está abandonando ni te está descuidando. Todo lo está haciendo para suplir las necesidades
porque es un trabajo lo que está haciendo y Dios va a honrar ese trabajo. Si nosotros les damos cabida al diablo, hermanos, cualquier pensamiento puede meterse en nuestra vida y empezar a formar sentimientos en contra de aquellos que realmente te aman. Pero eso quiere el diablo, estar en el pozo. Y mi madre era una mujer de fe, de oración, de lectura de la palabra, y me enseñó tantas cosas. Y la convicción que tenemos en la palabra, le doy gracias a Dios, mis hermanas y yo, porque por parte de mi papá y de mi mamá lo tenemos. Pero mamá era quien pasaba más tiempo con nosotros. Terminábamos de comer, la hora del café, la sobremesa, y mi mamá empezaba a platicarnos un montón de cosas de cuando era pequeña y las situaciones. No sé si todas las mamás sean iguales, pero recuerdo que en una ocasión estábamos sentados y de vez en cuando nos platicaba una historia así mi mamá, de un tío que la amaba mucho y que quería a todos ellos, pero ese tío se fue lejos y ya no estaba ahí. De una mascota que le habían regalado y que le habían traído 5 gatitos a todos sus hermanos, y el único gatito que se murió fue el de ella. Y luego le habían regalado unos pajaritos del amor y que los tenían en ese lugar y que todo mundo felices, pero la única vez que abrieron la jaula, el pajarito que se escapó fue el de ella. El caso que mi mamá nos empezaba a decir: todo lo que yo amo, Dios me lo quita. Y claro que ponía esa carita de mártir, pues así de todo. Y yo empezaba a pensar: ¿cómo sufre mi mamá? Pero cuando platicaba con mis compañeros en la secundaria, parecía competencia para ver qué mamá había sufrido más. Me empecé a dar cuenta que todas las mamás platicaban lo mismo. Y luego, como por allá en el 93, 94, ustedes van a saber más, porque yo estaba en ese entonces en el kinder, yo creo, más o menos. Salió una novela de una costeñita que vivía en el mar y que tenía un perro que no recuerdo cómo se llamaba, y una gallinita que era su mascota, y se vino a la gran ciudad, y una vez llega con un sacerdote, bien contenta a la casa donde le dieron hospedaje, y se está comiendo un caldo de gallina bien rica. ¿Sí saben de qué es, verdad? Y de repente le cae el 20 a Marimar y dice: estamos comiendo caldo de gallina. Y es la escena más icónica de toda la novela mexicana. Y empieza ella a sacar deducciones: me mataron a mi macha. El caso es que empieza a hablar y a llorar y a fomentar el pensamiento, y cuando llega el momento con el cura y le empieza a decir lo mismo: es que padre, siempre lo que más amo, eso se lleva. No, pues todas las mamás que platicaban las historias, eso mismo me pasó a mí. Así eso mismo. Mi mamá volteaba y me decía: ya ves, así. ¿Sabe por qué? Porque todo ese tipo de programas no tiene el propósito de llevarte un buen pensamiento, sino esclavizarte a un pensamiento equivocado. Porque ese pensamiento se te alberga aquí en la mente y ves toda la vida con ese filtro. Y cuando mi mamá me decía: te amo, y yo pensaba: todo lo que amas se te quita. Entonces no sé realmente si esto es bueno o no. Pero tienes estos pensamientos que no son pecaminosos, que no te están incitando a ningún vicio, pero que te hacen creer que Dios es injusto y que todo lo que tú amas te lo va a quitar. La verdad es que todo el tiempo la persona que está a tu lado, el que va contigo en el camión, el que viene delante de ti, al que atendiste en el trabajo, el que te atendió, ha perdido algo. No es que Dios te quita todo lo que tú amas. Lo que pasa que cuando tú amas algo y se ha perdido, lo percibes más y lo sientes más, porque es tuyo. Pero no, Dios no te va a tratar así. Esos pensamientos son de los que te tienes que despojar.
Cuando papá y mamá empiezan a platicar y a decir, es que tienes que vengarte y tienes que ser alguien que lastime y tienes que ser alguien que no te deje y el que te la hace te la paga. Tienes que venir y hacer todas estas cosas. Tienes que voltear hacia atrás y preguntarte si ese pensamiento, lo que han venerado tus padres, ha sido bueno o no, porque estás en una edad y por medio de Cristo donde puedes distinguir entre lo bueno y lo malo, aprovechar lo bueno y desechar lo malo. Es lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón. Entiende que tu padre está adorando dioses que no son dioses verdaderos y tienes que deshacerte de ellos. Es que hay algo que le funcionó a la carrera que han hecho ellos, pero ¿te está funcionando a ti? A lo mejor Dios quiere bendecirte de otra forma y por medio de otras maneras, pero estamos tan aferrados a lo pasado que no nos damos cuenta que Dios está abriendo una puerta de bendición, pero es fuera del pozo. Dios desea bendecirnos, pero esas bendiciones las conocemos no adentro del pozo, es fuera del pozo. Hermano, es que yo quisiera tener más amigos. Invita a tus amigos, haz amigos, relaciónate con ellos. La tercera verdad general que encontramos está en Jueces capítulo 7, lo cual puede leer usted completamente en su casa, es que Dios desea usarnos. Dios quería que Gedeón saliera del pozo. Y Dios quería que Gedeón empezara a obedecerlo en todas las cosas, porque el único camino a la bendición de Dios es la obediencia, no hay otro camino. Dios quería llevar a Gedeón a un punto en el cual confiara en él plenamente. Escuche, en Jueces capítulo 7 ya el Señor le empieza a dar la estrategia a Gedeón de cómo va a liberar a Israel de los madianitas. Y lo único que conoce Gedeón es la guerra. Y Gedeón se levanta un día y empieza a convocar a todos los hombres de Israel para pelear contra los madianitas. Y dice la palabra de Dios que llegaron 32,000 hombres para pelear contra los madianitas. 32,000 hombres. Y cuando Gedeón los ve, me imagino que Gedeón piensa, con estos vamos a vencer a los madianitas. Y cuando van a salir a la guerra, Dios le dice a Gedeón, son muchos los que hay aquí. Diles que si alguno tiene miedo, que se regrese a su casa. Entonces Gedeón se levanta y dice, si alguno está temblando de miedo, regrésese a su casa y no va a ir a la guerra. ¿Y sabe cuántos soldados se le regresaron a Gedeón? 22,000 soldados. Tenían miedo y se fueron a su casa. Gedeón dice, me quedaron 10,000, Señor. Y Dios le dice a Gedeón, son muchos todavía. Llévalos al río y quiero que tomen agua. Va Gedeón y por medio de una manera que Dios le indica cómo van a escoger a los soldados, el Señor le dice, aquellos que se inclinen para tomar agua se quedan en el ejército y los otros mándalos a su casa. Están 10,000 soldados y solamente 300 soldados llenaron el requisito que Dios estaba pidiendo. Y Gedeón le dice a 9,700 soldados, regrésense a su casa. 300 soldados. Y Gedeón va y se suma a una montaña y mira la multitud de soldados que hay con los madianitas. Y dice Gedeón, matemáticamente hablando, no la vamos a hacer. Los camellos, los caballos, los soldados de a pie, las armas que tienen, era tan grande multitud que no la vamos a hacer. Pero Dios no quería formar a Gedeón como un general militar. Dios quería formar a Gedeón como un hombre que confiara plenamente en él. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. No soy el mejor, no soy el más excelente, no tengo toda la fuerza, estoy quebrado, no sé qué hacer, me siento muy débil, tengo mucho miedo, estoy en incertidumbre, hay cosas que no sé hacer, pero cuando Dios dice hazlo, tienes que hacerlo.
A veces estamos tan llenos de miedo que sacamos cuentas y no podemos hacerlo. Cuando adoramos al Señor con libertad, cuando estamos levantando las manos, cuando estamos convencidos de que el Señor está haciendo algo, hermanos, y volteas hacia atrás y dices: Señor, cuántas cosas me has hecho pasar y en cuántas maneras has mostrado tu misericordia y me tienes aquí todavía. ¿Por qué? Porque es el Señor el que está haciendo las cosas en ti y a través de ti, no es tu fuerza. El caso es que Dios le dice a Gedeón: Gedeón, acércate al campamento de los madianitas. ¿Ya viste cuántos son? Sí, Señor, son muchos. Gedeón se empieza a acercar en la noche, y cuando están entrando al campamento de los madianitas, está un soldado madianita hablando con otro y le está diciendo: ¿sabes qué soñé anoche? Le dice: no, ¿qué soñaste? Que no se habían comido a la malla. No, no es cierto. ¿Qué soñaste? Le dice él: soñé que estábamos aquí, todo el ejército, y que había una montaña grande que representaba a Madián, pero que por otra montaña venía un pan de cebada pequeñito rodando y nos pegó a nosotros y nos desbarató completamente. Y el otro hombre le dijo: esto no es otra cosa más que Gedeón, el de Israel, que viene confiando en su Dios y que nos va a derrotar a todos nosotros. Y eso hizo que Gedeón se animara y dijera: Dios está en medio de esto. Gedeón separa a esos 300 y les dice: 100 se van a ir al norte, 100 se van a ir al sur y 100 nos vamos a ir por el medio. Cada uno agarre un jarrón y una antorcha, y van a meter la antorcha dentro del jarrón, y cuando suene la trompeta van a tirar el jarrón y van a gritar: por Gedeón y por Jehová. Eso van a gritar. Dice la palabra de Dios que estos hombres se van, y esos 3 cuadrillas de 100 personas de cada uno, cuando escucharon la trompeta, tiraron los jarrones y gritaron: por Gedeón y por Jehová. Y todos los soldados de Madián, que eran millares de millares, estaban confundidos y empezaron a matarse entre ellos mismos. El caso es que Gedeón venció a Madián como un solo hombre, sin espada, sin escudo, sin lanza, sin carros y sin estrategia militar, pero con un Dios todopoderoso que estaba respaldando su vida, al cual él estaba obedeciendo. No necesitas ser el más fuerte, no necesitas ser el más inteligente. Dios quiere usarte allí en tu familia para liberar todas aquellas cosas que están atando, que están lastimando, que están dañando, que están perjudicando. Pero Dios demanda algo de nosotros: que seamos fuertes, que seamos más grandes. Dios demanda de nosotros que confiemos en Él y que le obedezcamos en aquello que conocemos. Debemos caminar en obediencia. Qué maravilla es saber, hermanos, que en esa tormenta, donde estaban los discípulos y donde todos estaban en medio del dolor y de la angustia, Jesús no les dijo: hasta que no se pongan en paz, voy a calmar la tormenta. Jesús no les dijo: hasta que ustedes tengan más fe, voy a calmar la tormenta. Dile al que está a tu lado para que se despierte: Dios no necesita mi paz para calmar las tormentas. Dios no necesita tu paz para calmar las tormentas. Es que Dios, ¿desde cuándo hubiera calmado la tormenta, pero tú no tienes paz? Dios no te está exigiendo paz. Dios está demandando confianza y obediencia. Clama al Señor, Él te va a responder, Él te va a decir lo que tengas que hacer. Salte del pozo y empieza a caminar en lo que el Señor tiene para tu vida.
Tenemos que aprender a trabajar en lo que el Señor dice. Ahora escuche bien lo que el Señor le dice a Gedeón. Regrese conmigo a Jueces capítulo 6 versículo 14. El Señor encaró a Gedeón y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Dios lo hizo, así fue. Dios cumplió su promesa, así fue. Pero escuche cómo Dios le dice a Gedeón: ve con tu fuerza, ve con lo que tienes ahorita, ve con la manera en la que te sientes hoy, ve en la forma en la cual te encuentras en este momento. Hazlo ya, hazlo ahora, sal del pozo. No importa que no te sientas el más fuerte, pero empieza a hacerlo, empieza a encarar las cosas, empieza a hacer por un lado todo aquello que no te sirve. Porque cuando Dios promete algo, Él lo va a hacer. Ahora, quisiera detenerme un momento en esto, escuche, porque una promesa de parte de Dios no es un beneficio que debemos ganarnos. Una promesa que Dios hace no es un beneficio que debemos ganarnos. Una promesa de Dios es el anuncio de una realidad ya consumada. Una promesa es el anuncio de una realidad ya consumada. Dios no le está diciendo a Gedeón: Gedeón, si tú quieres vas a liberar a Israel. Dios no le está diciendo a Gedeón: Gedeón, si haces esto y esto y esto, vas a liberar a Israel. Escuche bien esto. ¿Si está en esto? ¿Si está aquí? Aquí está el futuro. Acá está el futuro. Gedeón está acá, en el pasado. ¿Si estamos en esto? Dios está en el futuro. Él conoce todas las cosas. Y cuando Dios viene y se encuentra con Gedeón en el pasado, no viene a hablarle una probabilidad de lo que va a suceder. Dios viene a decirle: esto es real y esto va a pasar, Gedeón. Tú vas a liberar a Israel y vas a derrotar a Madián. Tú lo vas a derrotar. No es que estoy buscando a otros. Por eso cuando Dios llama a hombres y mujeres en la Biblia, como Moisés, como Jacob, como Abraham, como Gedeón, como a Josué, como a José, como a Daniel, como a Jeremías, como a todos estos hombres, Dios no les maneja como opciones o incertidumbres. Porque Dios llama las cosas desde el principio como van a suceder en el final. Él es Dios. Cuando alguien dice de parte de Dios una promesa y esa promesa no se cumplió en el tiempo, es que no es de Dios. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 1, versículo 13. Una promesa es una descripción de nuestro futuro. Escuche bien esto. Cuando Dios nos está dando una promesa, nos está hablando de nuestro futuro. Cuando Dios nos está dando una promesa, nos está hablando de nuestro futuro. No nos está diciendo: a lo mejor te lo voy a dar, a lo mejor lo vas a ganar. Dios, cuando nos da una promesa, nos está hablando de nuestro futuro. Escuche bien esto, lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si tú has dado tu vida a Cristo, Él no está diciendo: a lo mejor vas a estar conmigo. Él está diciendo: vas a estar conmigo. Te está hablando de tu futuro. Lucas capítulo 1 versículo 13. Vaya conmigo por favor. El ángel dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Hermanos, qué hermoso es esto.
ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿Te das cuenta cómo habla el mensajero del Señor? Zacarías, tu oración fue escuchada, y a lo mejor, depende de si crees o no crees, tendrás un hijo. Fíjate cómo habla el Señor cuando Él habla. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Toda promesa que Dios hace habla de nuestro futuro, de algo que ya ha sido consumado. Por eso Jesús dice, por eso Pablo dice que en Cristo todas las promesas de Dios son amén. Él es el sí de Dios. Cuando abres la Biblia y te vas a Salmos capítulo 23 versículo 1 y dice: el Señor es mi pastor y nada me falta, es real. El Señor es mi pastor y nada me faltará hoy, mañana, ni en 10 años, es real. Es una promesa que en la cual yo digo, esto es para mí, y volteo a ver a Cristo y el Señor dice, sí. Nada te va a faltar. Nada te va a faltar. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. Una promesa es un avistamiento del futuro de lo que el Señor ha planeado. ¿Está conmigo aquí? Lucas capítulo 1, estamos en el versículo 14. Y luego le sigue diciendo el Señor a Zacarías: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hermanos, qué promesa tan gloriosa para un hijo. Sigue diciendo: hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Qué propósito y ministerio tan glorioso tenía Juan el Bautista. Versículo 18 dice: ¿cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías el ángel. Yo ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. ¿Recuerda usted cuando llega el ángel con Gedeón y le dice: guerrero valiente, Dios te va a usar para liberar a Israel? ¿Y qué dijo Gedeón? Amén. Soy el más pequeño, de la tribu más insignificante, de la familia más pobre. Nadie nos quiere, todos nos desprecian. Aquí estamos. Estaba en el pozo. Zacarías estaba en un pozo mental. Ya soy anciano, mi esposa es de edad avanzada, pero Dios te lo está diciendo. No hay nada más peligroso que un pensamiento. Tienes que aprender a diferenciar los pensamientos que vienen de Dios y los que no vienen de Dios. Haz por un lado todo pensamiento que no viene de Dios. Hermano, ¿cómo puedo saber que un pensamiento no es de Dios? Si ese pensamiento quiere que te metas en el pozo, no es de Dios. ¿Alguien está aquí, hermanos, o está imitando a Jesús? Está dormido. Escuche lo que dice el versículo 19. Yo soy Gabriel, dijo el ángel, y estoy a las órdenes de Dios. La Biblia solamente menciona el nombre de dos ángeles, el de Gabriel y el de Miguel. Fuera de ahí no menciona ningún otro ángel, otro nombre de ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero escucha lo que dice el ángel. Es casi como diciéndole: Zacarías, pero en lugar de alegrarte, dudaste. ¿Alguien está aquí esta noche? Y es aquí donde el pensamiento religioso que a veces tenemos aquí en la mente dice: así yo, hermano, Dios me quería bendecir y dudé. Y entonces
la bendición se fue. ¿Me está escuchando bien? Porque quiero que note muy bien esto. Así como Dios no necesita nuestra paz para calmar las tormentas, tampoco necesita nuestra fe para cumplir sus promesas. No sé si me van a seguir rentando esta iglesia, no, pero mientras nos renten. Una promesa, Dios es aquí. Él está, hermanos, 10,000 años, 1000 años, 100 años, 10 días, un día adelante de nosotros. Pero Él conoce el futuro. Y cuando da una promesa, Él está diciendo lo que ya pasó en el futuro. Dios es eterno, es decir, Dios no tiene principio ni tiene fin, Él es eterno. Y lo que nosotros conocemos como tiempo, la medida que tenemos aquí como tiempo, a Dios no lo toca. En Él no hay tiempo. Dios mira el panorama completo desde antes de la fundación del mundo hasta el momento en el que estemos entrando en su gloria y vivamos con Él por la eternidad. Es decir, Dios está viendo todo lo que tú no conoces, Él sí lo conoce. Y cuando Él nos da una promesa en su palabra, no nos está diciendo, a lo mejor les voy a dar un cielo. Él nos está diciendo, esto es el futuro. Si alguien está en esto. Cuando Cristo dijo, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en los sumos sacerdotes, que sea crucificado, pero al tercer día va a resucitar, Jesús no estaba diciendo, está sometido a votación o según las acciones de ustedes. Jesús está diciendo, crean o no crean, esto es así, esto va a suceder. Esa es una promesa. Hermano, pero la palabra de Dios dice que el Señor llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿Y por qué entonces el Señor no me ha sanado de esta enfermedad? ¿O por qué no hizo tal milagro en una enfermedad? La promesa es que aún la enfermedad está sometida a la autoridad de Cristo. Y vean lo que veas, pase lo que pase, en esa enfermedad no está fuera de lo que Dios ha establecido. Él es perfecto, Él es soberano, Él está ahí. Por lo tanto, no es que se haga como nosotros queremos, sino confiar en lo que Dios está haciendo. Ahora, escucha lo que dice Efesios capítulo 3. Dice la palabra de Dios que hay un poder que está actuando a través de nosotros. Pero no es un poder que nosotros podamos controlar y decir que actúe de esta manera, que suceda de esta manera. Es el poder de Dios actuando a través de nosotros, el cual disfrutamos conforme nosotros aprendemos a confiar en Dios. Es el poder de Dios obrando en tu vida, pero no es un poder que tú puedas manipular a tu antojo. Viernes de sanidad, todos los enfermos vengan. Yo puedo determinar cuándo va a suceder un milagro. Dios nos libre de creer eso. Nadie lo puede hacer. Es el poder de Dios obrando a través de alguien conforme a su misericordia, en su tiempo y en el momento perfecto. Pero nadie puede controlar el poder de Dios. Porque si así fuera, entonces no es Dios. Seguimos con Zacarías, versículo 20. Así como Dios no necesita mi paz para calmar las tormentas, tampoco necesita mi fe para cumplir las promesas. Escuche bien. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales, escucha bien, se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. ¿Alguien está aquí esta noche? O sea, el ángel le está diciendo a Zacarías, aunque tú no creas, vas a tener un hijo y se va a llamar Juan. Y aunque tú no creas,
ese hijo tuyo irá delante del Señor, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y aunque tú no lo creas, ese hijo tuyo será el precursor del Señor que viene en camino ya. Aunque tú no lo creas, todo se cumplirá en el tiempo establecido. Y no podrás hablar hasta el tiempo que esto suceda. Es decir, cuando Dios da una promesa no tenemos opción, va a suceder. Pero lo que sí puedes decidir es cómo vas a llegar al cumplimiento de esa promesa. Zacarías no creyó y durante 9 meses estuvo mudo por su incredulidad. ¿Pero Dios lo desechó como hijo? No. ¿Dios lo quitó como sumo sacerdote? Tampoco. ¿Dios le recriminó? Tampoco. ¿Dios le dijo, ya no voy a cumplirte lo que te prometí? Tampoco. Cuando Dios da una promesa, se va a cumplir. Solamente tú estás decidiendo cómo vas a llegar a ese cumplimiento. Las promesas de Dios son ese anuncio de nuestro futuro, creamos o no creamos, pero los mandamientos de Dios son los que nos guían en el camino para que caminemos como Dios ha planeado que caminemos y lleguemos con alegría al cumplimiento de esa promesa. ¿Alguien está aquí esta noche? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Sí me estoy dando a entender? Qué bueno, porque si no volvemos a empezar. No se cree. Escuche bien. Gedeón recibió de Dios la promesa de la victoria y la recibió. Y si usted toma el tiempo, por favor, en su casa de leer detenidamente Jueces capítulo 6 y Jueces capítulo 7, léalo. Gedeón no era perfecto y al parecer siempre tuvo incertidumbre y dudas en algunas cosas. Cada paso que daba Gedeón le decía a Dios, muéstrame que estás aquí. Cada paso que daba Gedeón le decía, dame una señal. Cada vez que Gedeón quería avanzar le decía, Dios, ¿de verdad? ¿Estás seguro? Y Dios nunca lo despreció, y Dios nunca se ofendió, y Dios nunca se molestó. Pero cuando estamos en el pozo, no vamos a poder ver las bendiciones de Dios. Ya sal de ahí. Sal de ahí. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 50, versículo 19 al 21. Y no pierda Jueces capítulo 6, versículo 15. ¿Estamos aquí todavía, hermanos? Permítame solamente terminar con esto. La Biblia nos habla en Génesis 50, del versículo 19 al 21, de otro joven del pueblo de Dios llamado José. Y es muy interesante cómo la palabra de Dios en Génesis 37 empieza diciendo, esta es la historia de Jacob, esta es la historia de Israel, de la nación de Israel. Esta es la historia del pueblo escogido por Dios. Esta es la historia del nieto de Abraham y del hijo de Isaac. Esta es la historia de Jacob. Así empieza el capítulo 37 de Génesis. Y a partir de ahí se empieza a contar toda la historia de la nación de Israel. Pero es tan interesante porque empieza el capítulo 37 diciendo, esta es la historia de Jacob. Y lo primero que dice es, cuando José tenía 17 años. O sea, no empieza diciendo cuando Jacob tenía 80 años, sino que empieza diciendo cuando José tenía 17 años. Y la historia de José empieza con las siguientes palabras. Él tenía 17 años
y trabajaba en el campo con sus hermanos, y sus hermanos lo odiaban. Y un día José les contó un sueño y dijo: soñé que todos teníamos una espiga de trigo, pero que la espiga mía estaba erguida y la espiga de todos ustedes se inclinaba ante mí. Y dice la Biblia, y sus hermanos lo odiaron más. Y luego dice la palabra de Dios que se le ocurrió al padre de José. Jacob mandó hacerle una túnica de colores muy elegante y se la dio a José. Y dice la Biblia, y los hermanos de José lo empezaron a odiar más todavía. Estaban cuidando el rebaño y un día llegan José a ver cómo estaban, agarran a José sus hermanos, lo meten en una cisterna, en un pozo, y lo querían matar. Y estando ahí, Rubén dice: ¿para qué lo vamos a matar? Mejor vamos a venderlo como esclavo en alguna otra parte. Lo dejaron ahí. Pasaron unos madianitas y se los vendieron a José. Se llevan a José como esclavo y queda en una casa de un hombre muy influyente llamado Potifar, y por un falso que le levantan lo envían a la cárcel. Todo esto a los 17 años. Aproximadamente a los 21 años de edad, José está en la cárcel por un delito que no cometió, por un falso testimonio que alguien levantó, y estando ahí en la cárcel, Dios también lo bendijo. El caso es toda la historia de José es de abandono, de odio, de rencor, de amargura, lejos de casa, donde nadie lo quiere, y todo empezó adentro de un pozo. Por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que José llegó a ser la mano derecha del faraón de Egipto y llegó a ser el hombre más importante de todo el mundo. José le da provisión de comida a todas las naciones, y dentro de esas naciones está incluida su propia familia. Y después de muchas situaciones que pasaron, llega Jacob a la tierra de Egipto, y José les da una casa, provisión y comida, y viven completamente plenos. Aún los hermanos que habían vendido a José están siendo beneficiados por la sabiduría de José. Pero cuando muere Jacob, los hermanos mentirosos y astutos van y se meten al palacio donde está José. Vaya conmigo a Génesis capítulo 50, versículo 19 y 21. ¿Alguien está aquí esta noche? Y llegan los hermanos de José desde el versículo 18. Sus hermanos se presentaron ante José. Vea qué barberos eran estos los que lo habían vendido. Estos eran los mismos que querían matarlo y que lo vendieron como esclavo. Estos eran los mismos que agarraron su ropaje y lo habían trozado y habían hecho llorar a su padre. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Unos versículos más adelante, los hermanos de José le dicen: antes de morir mi papá nos dijo que te dijéramos que nos perdonaras. Cuando Gedeón está dentro del pozo, este es el pensamiento que tenemos siempre. El pensamiento adentro del pozo es: yo no puedo controlar las cosas. Y como no puedo controlar las cosas, me desespero, porque Dios no hace las cosas como yo le digo y cuando yo le digo. Y lo que más angustia nuestro corazón es sentir que no tenemos control de las situaciones, porque hay muchas situaciones que has enfrentado, que estás enfrentando, que vas a enfrentar, que tú no puedes controlar. Pero lo que nos roba la paz y nos llena de angustia es que queremos controlar eso que no podemos.
adentro del pozo. El segundo pensamiento que tenemos es lo que dice Gedeón cuando está allí en el pozo hablando con el ángel. Yo no soy nadie, soy insignificante, Dios nos ha abandonado. Pero fuera del pozo, escuche bien, José nos enseña cómo es el pensamiento fuera del pozo. Versículo 19 de Génesis 50. Los hermanos de José le quieren otorgar una responsabilidad que él no puede tener y que no puede agarrar, pero que no lo acepta. Nuestra vida está en tus manos. Eso es lo que le están diciendo los hermanos de José a José. Nuestra vida está en tus manos, decide por nosotros, haz lo que quieras con nosotros, somos tus esclavos. Y escucha la respuesta de José en el versículo 19. ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Dios tiene el control, yo no lo tengo. Descansen en Dios y no descansen en mí. Esa es la actitud de alguien que está fuera del pozo. Es que yo debería de controlar todo. ¿Por qué? La actitud de José fue: yo no puedo tomar el lugar de Dios. No puedo ni controlar mi vida. ¿Cómo voy a controlar tu vida? Tú toma tu responsabilidad. ¿Alguien está aquí esta noche? El segundo pensamiento que tiene José fuera del pozo, el versículo 20 es, escucha bien lo que dice José. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José dice: me quisieron dañar, me quisieron perjudicar, me quisieron lastimar, quisieron acabar con mi vida. Todo esto es verdad. José no niega el trasfondo, el pasado y todo lo que le hicieron. Creer en Cristo y obedecer a Dios no es negar nuestro pasado y decir: yo nunca he sufrido, yo nunca he tenido nada. Porque luego nos dicen: ten un lenguaje de victoria y tú di que eres vencedor, y tú di, sí, está bien, tienes que creer en las promesas de Dios, pero no puedes borrar tu pasado ni negar tu pasado. Y José dice: ustedes me quisieron dañar, pero Dios usó todo lo malo que me quisieron hacer para bien, y para hacer este bien que ahora vemos. Todo lo que tú has vivido y cualquier daño que alguien haya querido hacerte, cuando tú pones tu confianza en Dios, Dios hará que todo obre para bien. Ese es el Dios en el que tenemos, ese es el Dios en el que confiamos. Y no solamente dice José: yo soy beneficiado, ustedes y sus hijos y sus nietos serán beneficiados con el mal que me quisieron hacer. Ahora Dios lo transformó para bien. Porque adentro del pozo, ahí estás pensando: ¿quién me ha hecho más daño? Por eso estoy aquí. Aquí estoy y no puedo salir. Fuera del pozo piensa: Señor, que mis manos sean para bendecir, que mi palabra sea para bendecir, que mis acciones sean manos útiles en tus manos, que pueda bendecir a otros. Tienes que salir del pozo. Un versículo más. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 22. Nos vamos a ir rápido, pero sí quiero llegar a eso, hermanos. ¿Cómo podemos transformar un pensamiento? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Perdón, es Efesios capítulo 4, versículo 22. Qué hermosa competencia tengo esta noche, hermanos. Qué bonitos ahí. Los otros están dormidos o están allá, ¿no? Tenemos esta competencia. Efesios capítulo 4, versículo 22. 3 cosas que tenemos que hacer. Escribe el apóstol y dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó qué es lo que tienen que hacer. Número 1, deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Despójate del antiguo. A mí el que me la hace, me la paga y me conoce.
Y Cristo dice, si tu enemigo te maldice, bendícelo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es que eso a mí no me enseñaron, pero la Biblia sí lo enseña. Dios está aquí en el futuro. Si estamos en esto, esta es la promesa. Si yo quiero llegar allá donde está Dios, no puedo llegar por mi fuerza, tengo que llegar en obediencia a lo que Él me dice. Y cuando me voy despojando de mi vieja naturaleza, cuando voy haciendo por un lado el pecado y aquellas cosas que me quieren envenenar, cuando en lugar de caminar en desobediencia a Dios y empiezo a caminar en obediencia a Dios, empiezo a acercarme cada día más a lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer y lo que Dios quiere que yo sea. Pero tengo que salir del pozo, tengo que despojarme de la vieja naturaleza. Es que a mí me hicieron hace 20 años, ya pasó. Es que a mí me hicieron hace 40 años, ya pasó. Es que a mí me dijeron la semana pasada, ya pasó. Despójate de la vieja naturaleza, sal del pozo. Estas tres cosas nadie las puede hacer por ti, tú tienes que hacerlas. Despójate del ropaje de la vieja naturaleza. Número 2, renueva la actitud de tu mente, dice el versículo 23. Si tú dices hasta aquí, hermano, no he disfrutado la vida cristiana, haz lo que dice la Biblia, renueva la actitud de tu mente. Nadie puede renovar la actitud de tu mente, renueva la actitud de tu mente. Y lo tercero, dice el apóstol Pablo en el versículo 24, pónganse el ropaje de la nueva naturaleza. ¿Quién soy en Cristo? No vaya ahorita, pero hágalo en su casa y vete a Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Por favor, hagan esta tarea. En Efesios capítulo 1 y capítulo 2 encontramos 17 posiciones o 17 cosas que somos en Cristo. Revístete de eso. El diablo te dice, hasta aquí llegaste y te vas a ir conmigo al infierno. Cristo te dice que estás sentado en los lugares celestiales con Él. El diablo te dice, ya ves, lo que le pides a Dios nunca te lo da y lo que amas te lo quita. En Efesios capítulo 1 dice, y aquel que es poderoso para darnos mucho más de lo que pedimos o imaginamos, Él está con nosotros, a Él sea la gloria. El diablo te dice, ya fallaste muchas veces, ya te quedaste atrás porque no tienes méritos. Efesios capítulo 2 nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia que somos salvos y estamos en Cristo. Tienes que empezar a revestirte de la nueva naturaleza que eres en Cristo. Soy más que vencedor. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Voy a escuchar un día, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. La Biblia dice que Él es mi proveedor y tengo que esperar un poco, pero Él va a proveer. Estoy seguro que Él está conmigo. Estoy seguro que Él va caminando conmigo. Empieza a revestirte de la nueva naturaleza en Cristo. Hermanos, tenemos ricas promesas en Él, que son reales. El problema es que si nuestro pensamiento está lleno de toda la porquería que vemos en la televisión, o en la radio, en las redes, o en los videos, vamos a estar como esa bella madre que tuve y que me decía, eso mismo me pasa a mí, lo que le pasó a esa costeñita. Tenemos que aprender a despojarnos de la vieja naturaleza y empezar a vivir bajo la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Santiago capítulo 4 del versículo 7 al 10 nos dice las siguientes verdades. Santiago capítulo 4 versículos 7 al 10. No puedes caminar en las promesas de Dios
sin obedecer a Dios. Dice el versículo 7, así que sométanse a Dios. El camino a tu bendición es la obediencia. Obedece en lo poco o en lo mucho que conoces hasta este momento. La obediencia cuesta, es un sacrificio. Cuando Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, salga del pozo, olvide el pasado, tome su cruz, no es la enfermedad. Hay gente que dice, hermano, es que esta cruz me tocó llevar. O hay gente que dice que el marido es la cruz que le tocó llevar. Y hay hombres que dicen que la suegra es la cruz que le tocó llevar. Nada de eso es la cruz. La cruz es poner a nuestra carne en la cruz de la obediencia y obedecer a Dios en todo lo que Él nos demanda. Ese es el camino a la bendición. ¿Alguien está aquí? Ya no vivo yo, dice Pablo, juntamente con Cristo estoy crucificado. No puedes caminar en las promesas de Dios si no lo estás obedeciendo. Versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No puedes conocer las promesas de Dios y no puedes conocer los mandamientos de Dios lejos de Él. Tienes que acercarte a Dios. Y el versículo 10 nos dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. No puedes salir del pozo mientras no te humilles y reconozcas, Señor, necesito que me ayudes y que me muestres cuál es el camino que debo de seguir. Nos ponemos de pie en esta hora y le pedimos al Señor que Él nos ayude. Amado Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra. Señor, realmente anhelamos y deseamos conocerte. Señor, realmente aspiramos a cada una de las promesas que tú nos has dado. Señor, permítenos caminar en obediencia, conocer tus mandamientos y disfrutar, Señor, de tu bendición. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque en nuestros momentos más oscuros y tristes, cuando clamamos a ti, nos has escuchado. Señor, permítenos también salir del pozo, despojarnos de nuestra vieja naturaleza, cambiar la actitud de nuestra mente y empezar a caminar a la luz de tus promesas con gozo, con alegría, con esperanza. Gracias, Señor, por recordarnos que las promesas no es un beneficio que tenemos que ganarnos, sino es una realidad ya consumada que vamos a disfrutar en la medida que te obedezcamos. Gracias por amarnos, por aceptarnos, por perdonarnos y por guiarnos. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que esta semana bendigas a mis hermanos, les sostengas, les cuides, les guíes, les muestres tu amor, Señor, de múltiples formas. Que las respuestas que están esperando empiecen a verlas, Señor. Que tu bendición sea sobre sus hogares, sobre sus trabajos, sobre sus empresas. Que todo lo que ellos han dispuesto, Señor, para tu gloria y para tu honra, sea multiplicado en todas las cosas para bien. Te damos las gracias por estar con nosotros. Amén y amén.